Muy buen día y bendiciones. Que Dios les bendiga, que tengamos un día maravilloso de su mano y que cerremos esta semana poderosamente haciendo su voluntad en todo para que sea glorificado nuestro Señor en nuestras vidas. Hoy continuamos con la lectura del libro de Hechos, llegamos al versículo 17 del capítulo 9. El apóstol Pablo, en este momento Saulo de Tarso, es llevado o va hacia Damasco, en el camino a Damasco, en persecución de los cristianos que estaban ahí, y nuestro Señor Jesucristo se le presenta de una manera espectacular para reclamarle que persiga a la iglesia y tomarlo para sí, tomarlo para hacer la labor de llevar el mensaje de salvación a toda la tierra y sobre todo a los gentiles. Y continuamos después de que Ananías recibe la indicación de que reciba a Saulo y de que Saulo recibe la indicación de que debe ir a ver a Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estando Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y así Saulo es llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es bautizado y comienza, después de recibir de nuevo su vista, a predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas. Y esto obviamente para los judíos que lo tenían como un aliado, sentían que era un traidor a su causa, un traidor a Dios, porque ahora lo habían enviado para capturar a los cristianos y ahora resulta que estaba hablando a favor de Cristo. Entonces simplemente se convirtió en alguien que iba a ser muy perseguido por parte de los judíos por haber sido un traidor a ellos. Continúa diciendo: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, aún en Damasco. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, quien se convertiría posteriormente en su acompañante en muchos de los viajes que hizo el apóstol Pablo, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, es decir, con valor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Se convirtió en un predicador extraordinario de la palabra de Dios, se convirtió en un evangelizador poderoso usado por Dios para llevar la salvación a la vida de las personas y que el Espíritu Santo tocara a más y más y más personas. Sin duda, Dios tenía planes espectaculares para el apóstol Pablo, pero también dentro de esos planes y dentro de estas situaciones de llevar el Evangelio a las personas, lo que sucede cuando se lleva el Evangelio a las personas, que puede suceder en la vida de muchos cristianos en la actualidad y durante toda la historia, sucedió la persecución, sucedió el arresto, la cárcel, el acoso, la discriminación, e incluso el deseo de asesinarlo. Eso fue parte de la vida no solo del apóstol Pablo, sino de todos y cada uno de los apóstoles y de todos y cada uno de los que llevaron la palabra de Dios en esa época.
Era una época muy complicada. Si el día de hoy que tenemos un mundo que de alguna manera es distinto, un mundo que vive un poco más en paz que lo que se vivía en esa época, aún hoy, no, nuestros hermanos en Cristo son asesinados, son martirizados, son perseguidos, son encarcelados, aún en nuestros países. Acabo de escuchar una noticia en Oaxaca, en México, en Nigeria, en el Congo, en la India, en Israel mismo. Nuestros hermanos son perseguidos y eso es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iba a suceder. Obviamente no todos sufrirán esa persecución, no todos tendrán que dar su vida físicamente por Cristo, pero sí es una realidad que el mundo aborrece a nuestro Señor Jesucristo y que aborrece a sus discípulos y por lo tanto nos aborrece a nosotros. Y eso tenemos que tenerlo siempre, siempre en consideración, porque no somos del mundo y no somos amigos del mundo y no amamos al mundo, como dice el apóstol Juan, porque el que ama al mundo no ama al Padre. Continúa aquí Lucas relatando. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Así el apóstol Pablo fue retirado de Jerusalén, fue enviado a Cesarea y luego a Tarso, porque la persecución sobre él era muy, muy particular por el hecho simplemente de haber sido alguien que había prometido al concilio y al Sanedrín y a los dirigentes judíos que iba a perseguir a la iglesia y que ahora se estaba convirtiendo en alguien que estaba predicando el evangelio. Sin duda tenían un particular deseo de matarlo por esa situación, pero el Espíritu Santo lo protege, es enviado fuera de Jerusalén y en las ciudades que estaban alrededor, como Galilea y Samaria y Judea, las iglesias seguían creciendo. Que tengan un bendecido día.